Buenos días, hermanos. Vamos a tener el estudio en la lección 9, los sueños del faraón. Y antes de empezar, quisiera primeramente hacer una pequeña meditación de los casos importantes de este chico José, este muchacho que Dios utilizó y que no fue el único. Tenemos a José, tenemos a Daniel, tenemos a Benjamín, los cuales todos ellos tuvieron un sueño y Dios los utilizó para lo mismo. A uno para el faraón, otro para Nabucodonosor, y el otro recibió de Dios pues lo que él le pidiera. Y vamos a ver que esto Dios los utilizó de una forma pues maravillosamente muy bien, porque pues ellos anduvieron siempre en los caminos del Señor, y imagino que ese fue el fin principal y que debe de ser el fin principal para nosotros también. Primero, es muy importante recordar siempre que Dios nos enseña que los tiempos de Dios no son los mismos tiempos que de nosotros los hombres. O sea, Dios tiene sus tiempos y nosotros tenemos otros, porque nosotros tomamos el tiempo a veces a corto plazo o a largo plazo, pero no sabemos lo que va a suceder. Es una incógnita para nosotros, y por lo cual uno hace planes pero no sabe lo que vaya a acontecer después, ¿no? Y de una manera de cómo Dios prepara a José es esta, para tiempos futuros. O sea, sin duda que el Señor ya sabe lo que va a acontecer. También podemos aprender de esta lección que debemos de pedir la dirección de Dios, porque muchas veces nosotros creemos que se puede llevar a cabo lo que tenemos nosotros en mente, pero no sabemos qué va a suceder. Entonces, pidámosle a Dios que Él nos ayude, nos prepare como a José, y de esa manera pues poder hacer nuestros proyectos, ¿no? Dice que Dios nos enseña a través de este joven José, a través de su vida vivida que vemos en su palabra. Muchos, yo creo que hemos tenido la oportunidad de ver la vida de José desde que era un jovencito, y pues nos damos cuenta de que cuando vivía con sus padres, pues la Biblia no dice si él tenía algún problema con sus papás, o que fuera respondón, o que no quisiera hacer las cosas. No lo narra la Biblia. Entonces quiere decir que era una persona muy recta, obediente y sumisa delante de sus padres. También cuando actuaba con sus hermanos, tampoco, allí dice que él obedientemente iba con sus hermanos, seguramente les llevaba de comer, que les mandaban, y a ver cómo estaban, para que le diera información a su padre. Y también con sus compradores pues no se narra tampoco de que haya tenido algún problema, sino que todo lo contrario, ¿no? Él se portó pues como lo que era, un esclavo sumiso. Pero hay algo muy importante: ya con sus amos su actuar ya fue diferente, porque aquí sí nos narra la palabra de Dios cómo era su comportamiento, cómo fueron sus actos cuando él estuvo a punto de caer en el error, por lo cual pues que no cayó, y aquí sí podemos darnos cuenta pues su actuar. Y aún estando preso, dice que él servía a sus compañeros. No sé dónde vi o oí por ahí una meditación de que inclusive cultivó flores estando en la cárcel, unas flores muy hermosas. Entonces quiere decir que en sus ratos libres lo aprovechaba para hacer eso. ¿Para qué? Como una ofrenda al Señor.
en gratitud. Yo me imagino que en eso fue, ¿no? Por su forma de ser de José, pues tuvo que ser de esa manera. Y aún le digo, estando preso, fue lo que hizo con esas maravillosas flores que él plantó y que se dieron con el poquito sol que había, ¿no? Bueno, en estos dos jóvenes podemos aprender mucho nosotros, a pesar de que somos ya adultos, ¿sí? Dos jóvenes ejemplares y maravillosos, y que vemos cómo Dios estaba con ellos en todo tiempo, porque así dice la palabra de Dios, que Dios era con él. Y Dios lo utilizó para lo mismo a los dos, o cada uno de los que vienen en estos sueños que se realizaron en tiempos difíciles. Y esos sueños fueron del faraón y de Nabucodonosor en su locura que tuvo Nabucodonosor, que nos narra en Daniel 4:2, ¿no? Y vamos a ver un poquito de Daniel, aunque no es de la lección, pero también viene su palabra ahí y también tiene mucho que ver. Se dice que él era se dice en un escrito que en la época bíblica los nombres eran tremendamente importantes y que transmitían algo de la identidad de las personas. Por eso a veces Dios le daba un nombre nuevo a una persona para indicar una vida cambiada. Sin embargo, el nombre que le dieron a Daniel, Belsasar, los babilonios, no era un regalo de Dios, estaba tomado del dios babilonio Bel, cultura sin duda que era extranjera. El secreto que fue dado a Daniel y a José, porque pues no es que ellos fueran sabios o adivinos, sino más bien ellos oraban a su Dios, ellos se postraban delante de Dios pidiendo que les diera ese secreto, ese sueño que tenían que darle al faraón y a Nabucodonosor. Y se les revela, como dice aquí en Daniel 4:19, por lo cual Daniel bendijo a Dios de una manera maravillosa por lo recibido, para poder él acercarse a Nabucodonosor y poderle declarar ese sueño. Y así Dios se le aparece también a José, dándole también la misma información, por lo cual pues él pudo dirigirse sin problema con el faraón, ¿no? Y dice aquí en el comentario bíblico, dice José, a pesar de que pasó tiempo, porque dice la palabra de Dios en el pasaje impreso que pasado 2 años tuvo el faraón un sueño que parecía que estaba junto al río. O sea, tuvieron que pasar 2 años, ¿sí?, preso él en la cárcel para que José pudiera salir de ella. Pero aún así José no se desesperó, estando él en la cárcel siempre mantuvo su fe y esperanza en Dios, el Todopoderoso. Entonces, creo que debería ser el pensamiento nuestro, ¿sí? Estar siempre confiados, ¿no?, en la fe y en la esperanza que Dios nos da. Él siempre se mantuvo, ¿sí?, se mantuvo con esa fe, con esa esperanza de que un día iba a salir de ese lugar. Y los planes de Dios son mejores para nuestra vida, por eso debemos desconfiar, no debemos desconfiar, sino permanecer fieles a los sueños, ¿sí?, a los sueños que Dios a veces nos da, que hoy ya nos utilizan,
sino ya es su palabra la que tenemos, ya no es por medio de sueños, pero sin embargo debemos de mantenerlos fieles cada día. Dice que aquí en el comentario bíblico, que los sueños que turbaron tanto al faraón y que en la mañana pedía que dieran una interpretación satisfactoria y conocer qué era todo eso, qué era eso que había soñado. Sin embargo, no había quien tuviese una respuesta a ello. O sea, no lo había, solamente lo había en José, pero porque Dios se lo daba. Pasó el tiempo, ¿verdad? El tiempo transcurrió desde que José fue vendido por sus hermanos, que estuvo de esclavo en casa de Potifar, y él que pasó todo el tiempo en la cárcel. Pareciera como que Dios se había olvidado de él, pero no fue así. O sea, nosotros hoy nos damos cuenta por medio de su palabra que el Señor estaba con José en todo lo que él hacía y en todo lo que él tenía, pues, no propuesto, pero sí, yo creo que lo tenía en mente, sabiendo que Dios lo estaba guiando. Y no estaba haciendo nada en favor de un siervo justo, temeroso de nombre. Esto podría desalentar a cualquiera, pero la fe y perseverancia de José nos debe enseñar a nosotros que no importa el tiempo que pasemos en medio de sufrimientos, porque al final tendremos la manifestación poderosa de nuestro Dios y nos dará más de lo que nosotros esperamos. De esa manera José se mantenía con esa fe que no menguaba y fue llamado a salir de la cárcel y presentarse ante el faraón. Bueno, dice que acaeció que en la mañana estaba agitado su espíritu y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto y a todos sus sabios, y contóles el faraón sus sueños, mas no había quien al faraón los declarase. Pues sin duda por eso estaba turbado este personaje, ¿no? Y dice que el medio que Dios utilizó para llevar a José de prisión fueron los sueños del faraón, que en este texto nos relata ahora Dios. Ya no habla más de esa manera. Hagamos poco caso de los sueños que ahora tenemos. Evitemos hablar y contar sueños necios, pues nada aprovecha. Antes trastorna a los oyentes y los aleja de Dios. Pero los sueños del faraón obviamente fueron enviados por Dios. Cuando faraón despertó, su espíritu estaba perturbado. El tiempo de Dios para el crecimiento de su pueblo es el tiempo más adecuado. Si el jefe de los coperos hubiera logrado que José fuese librado de la cárcel, probablemente hubiera regresado a su tierra. José da honra a Dios cuando lo presentan al faraón. Había soñado que estaba a orillas del río Nilo y que vio vacas gordas y luego flacas salir del río de Egipto. Egipto no tiene lluvias, pero la cosecha del año depende de lo crecido que esté este río. Notemos cuántos caminos tiene la providencia para dispensar sus dádivas. Sin embargo, nuestra dependencia de la primera causa sigue siendo la misma, la cual hace que cada cosa creada es lo que para nosotros sea lluvia o río. Dice que en la lectura que unas vacas flacas que se subían, 7 vacas hermosas a la vista y gordas, y pasían en el prado, y que otras 7 vacas subían tras de ellas del río de fea vista y en junta de carne, y se pararon cerca de las 2 vacas hermosas
a la orilla del río, y que las vacas de fea vista y en juntas de carne devoraban a las 7 vacas hermosas y muy gordas, y despertó el faraón. El acontecimiento que viene aquí lo vamos a ver en el próximo capítulo, en el cual nos va a dar qué significaba ese sueño. Bueno, pasó el tiempo y el faraón soñó que estaba junto al río, y ese río era de vital importancia para ellos en Egipto. Y bueno, dice aquí un gran significado que deseaba conocer de inmediato. En esto tenía razón, porque esos sueños llevaban un mensaje de Dios. Procuremos en saber la voluntad del Señor. Y esta voluntad, pues muchos ya la conocemos, porque ya los que tenemos ahora sí que la oportunidad de haber visto este relato, pues lo sabemos. Y quien no, pues en el próximo capítulo vamos a ver qué es lo que sucede con este sueño. Dice: estando preocupado por su doble sueño, el faraón mandó traer a todos los magos y sabios de Egipto para que le interpretaran los sueños. Estos hombres eran ramas distintas de un cuerpo numeroso que pretendían tener poder y habilidad, sobrenatural en esto, y ciencias ocultas, como también revelar misterio y explicar sueños. Eran expertos en inventar explicaciones que fraguaban cuidadosamente con gran lógica, pero en estos sueños del faraón sus artes y pericia se vieron frustrados. Dios es el único que puede cerrar los labios de los elocuentes y quitar el entendimiento a los sabios, como lo dice en Job 12:20. Además, nada ni nadie puede echar a perder los planes de Dios para cada uno de sus hijos, así como fue con José, así como puede ser con nosotros también. Esta es la manera, este es cómo actúa Dios, y no a veces como nosotros los hombres pensamos. Dios actúa en todo esto usando medios humanos para beneficio de José. Así lo hace con nosotros hoy, sin que nos enteremos de sus acciones. Muchas veces, hermanos, nos damos cuenta que pues Dios tiene otros planes y nosotros queremos otros, pero creo que debemos de actuar como José, como Daniel, saber esperar en Dios y hacer que Dios haga en nosotros la voluntad que Él tiene para con nosotros, pero sobre todo para nuestro propio bien, porque sin duda pues es algo maravilloso que el Señor ya tiene preparado para cada uno de nosotros. Y había una razón especial, dice aquí, preparada por Dios, quien mostraba su misericordia en tiempo y forma. Quizás si el copero hubiese hablado antes e intentado ayudar en la libertad de José, lo hubiera mandado de regreso a Canaán, pero ahora se abría el camino para que llegara al palacio del faraón y se quedara ahí durante el resto de su vida. Sería tan bendecido, y también sería bendición a su familia. Además, a Dios porque Él ordena todos los tiempos para nuestro bien. Dice aquí nuestra lección, y sin duda esto creo que nos puede ayudar mucho para que nos dé en la clase que hoy estamos recibiendo de esta lección, podamos tenerla en mente en todo tiempo, y que no desesperemos, ¿no? Sino que tengamos esa paciencia para poder saber esperar. Dice: había llegado el tiempo fijado por Dios para darle libertad a José, después de estar cautivo, y
y tanta aflicción, en tanta aflicción, como dice el Salmo 105:18, pero ahora que Dios determina su libertad, ningún poder humano ni político lo puede detener en la prisión. Quizás hubo momentos de aflicción y dudas perturbadoras, pero la providencia de Dios se manifestaba en su favor y todos sus pesares que había sufrido estaban por ser olvidados. Este era un verdadero milagro en la vida de José. El Señor es quien nos libera de todas estas aflicciones. Sin duda, hermanos, tengamos esa confianza, porque esto que aconteció, estas maravillas que Dios hizo para con José, pues le hizo olvidar tanto tiempo fuera de su casa, desde que fue vendido hasta este momento en la cual se está narrando esta parte, que ya es liberado, pues pasó mucho tiempo. Y pues nomás pongámonos nosotros a pensar qué sucedería con nosotros cuando nos pasara algo parecido, ¿no? Sería algo difícil, sin duda, ¿no? Y bueno, dice, lo requerían tan pronto como fuese posible. Sacaron a José de la prisión y le afeitaron la cabeza y la barba y lo cambiaron de ropa, y así preparado José fue conducido y presentado ante el faraón, que parecía esperarlo ansiosamente. Quizás para él fueron sorprendentes todos aquellos cambios que de momento no podía comprender. Sin embargo, él solo era beneficiado de las bondades divinas que recibió maravillosamente. Así Dios hizo de nosotros nuevas criaturas por la fe en Cristo nuestro Salvador, en el tiempo que a lo mejor andábamos perdidos, en el tiempo que nosotros andábamos sin fe, sin Cristo, y hoy podemos estar confiadamente, hermanos. Bueno, esta vida de José y Daniel tiene mucho significado en estos sueños, pero también hay un sueño que Dios revela a Benjamín. Se hablaba de Benjamín, porque también cuando Benjamín toma el trono, pues era un joven inexperto, y que él decía que pues no podía salir ni entrar, porque pues, en un pueblo tan grande dirigirlo pues no es tan fácil. Entonces Dios se le presentó en sueños y también le dijo, ¿qué quieres? Y Dios le concedió todo lo que él le pidió en su corazón, y mucho más de lo que él le pidió al Señor. Y bueno, dice que aquí en la conclusión, que debemos dar gracias a Dios por todas sus bondades, que también derrama sobre nosotros en el tiempo y forma como Él lo ha determinado. Debemos de saber esperar, hermanos, porque sin duda los tiempos de Dios, como dije al principio, no son los tiempos de nosotros, sino es todo lo contrario. Y pues, ¿cuál es el propósito? Dice aquí en el bosquejo de los sueños del faraón, el propósito de alentar a los hermanos cuando sufren aflicción, para que no se impacienten, porque Dios siempre prepara el camino para enviarnos su socorro en todo tiempo. O sea, el Señor siempre va a estar presto en nuestras necesidades, va a estar siempre al pendiente. Él no se olvida de nosotros, a pesar de que pase el tiempo, como pasó aquí con José. Fue mucho tiempo el que pasó, 2 años no es tan fácil, pero sin embargo, Él se mantuvo fiel, Él se mantuvo con su fe y aprovechando el tiempo. Como enseñanza, dice que todos los planes que Dios tiene para nuestra vida se cumplirán en tiempo y circunstancia que Él ha determinado. Por lo tanto, nosotros debemos
esperar en su misericordia pacientemente, porque Él se acordará de nosotros, no nos olvidará, sino que siempre estará pues al pendiente de las necesidades que tengamos cada uno de nosotros. Y es muy importante, hermanos, que no se nos olvide, porque muchas veces pareciera que se nos olvidan las promesas de Dios. Debemos de tomar esas promesas de Dios que nos habla en la palabra, y que están ahí para que las hagamos nuestras. Sin duda que esas promesas, tomándolas nosotros, nuestras, pues puede tener un efecto en nuestra vida, puede darnos lo que a veces necesitamos y que no encontramos, puede quizás darnos la pauta a seguir, puede darnos la sabiduría en encontrar lo que buscamos, porque muchas veces no las buscamos o no las hacemos nuestras, pero las promesas de Dios están en la Biblia para hacerlas nuestras, no para olvidarlas, así como esto, sino que nos mantengamos siempre fieles, atentos a esas promesas que Dios tiene para con nosotros, para hacerlas nuestras, esas promesas de Dios. Y por último, quisiera que si alguien pudiese leer en Eclesiastés 31 y otra persona 2 de Pedro 3 para ver qué dice el Señor, qué es lo que nos habla la palabra de Dios en esos pasajes. Eclesiastés 3, 1 y 2 de Pedro 3, 8. ¿Qué dice ahí la palabra de nuestro Dios? Eclesiastés 3, 1. Para todas las cosas hay sazón, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su tiempo. Ahí está, ¿no? Para todas las cosas hay su tiempo. Y 2 de Pedro 3, 8. Mas, oh amados, no ignoréis estas cosas, que un día delante del Señor es como 1000 años, y 1000 años como un día. Ahí está, hermanos. Esas palabras que nos narra aquí, que nos dice en estos pasajes, que nos recomiendan. En Romanos 8:28 también nos dice, Romanos 8:28, y sabemos que a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien, es a saber a los que conforme al propósito somos llamados. ¿sí? Ahí está, ¿no? Y sabemos que a los que Dios ama, todas las cosas les ayudan a bien, es a saber a los que conforme al propósito son llamados. Y dice aquí también Romanos 8:36, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos estimados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas hacemos más que vencer, porque por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy cierto que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna criatura nos podrá apartar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que esta palabra, hermanos, quede en nosotros y confiados en esta palabra, y que Dios nos ayude a que cada día podamos tener la oportunidad de poder servirle, así como José estuvo sirviendo en la casa de Potifar, como estuvo sirviendo en la casa del faraón. Dice que él estaba sirviendo a los presos cuando él era parte de esos presos, pero llegó a servir. Que esa sea la misión nuestra, de servir a otros hermanos, de servir a los necesitados, porque así nos lo muestra el Señor, así nos lo enseña, y que
pues sea para bien de nosotros mismos. Y con esto, pues le doy gracias a Dios porque me dio la oportunidad de poder pues transmitir esto a cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga.